Bien, entonces analizado el fenómeno de del eco y de la reverberación, ya pasemos a otras aplicaciones que podemos encontrar en la reflexión. ¿Ya? Y estas tienen que ver con un par de instrumentos que preguntan en la PSU, chiquillos, que son el sonar y eh, el ecógrafo. Entonces, ¿qué queremos destacar acá? Fundamentalmente, cuando hablemos del sonar como un dispositivo, que dice acá, bueno, primero funciona en base a la reflexión, porque hay una onda que es emitida, que ustedes ven acá, la onda roja, ¿ya? Y una onda que es la reflejada, que es la azul. Pero como ustedes pueden observar, llega a distintas profundidades, por lo tanto llega con desfases esa onda reflejada, y esos tiempos finalmente se traducen en una creación del fondo, como aparece en esta imagen acá, que hace como una especie de mapeo del fondo con la profundidad y con las alturas que existen ahí. Pero más allá de eso, lo que hay que destacar es que este dispositivo, primero que todo, funciona debido a la reflexión, a la onda que se refleja, y además lo que hay que destacar, y no se pueden olvidar, chiquillos, es que funciona con infrasonido. Es decir, son ondas de 20 Hz para abajo, ondas que nosotros no podemos escuchar. Entonces, resumiendo, ¿qué destacamos del sonar como instrumento? Primero, que se aprovecha de la reflexión como propiedad del sonido. Segundo, que utiliza infrasonido para generar este diagrama del fondo marino, ya utiliza ondas de infrasonido. A diferencia del ecógrafo, como observamos acá, el ecógrafo, este aparatito, ¿cierto?, que utilizan para ver a la guaguita en las personas, ¿cierto?, en las mujeres que están embarazadas, eh, también se aprovecha de la reflexión como fenómeno. Sin embargo, no son infrasonidos, sino que son ondas de ultrasonido, es decir, sonidos de más de 20.000 Hz para arriba, que tampoco podemos, ¿cierto?, escuchar. ¿Cuál es la idea? Para que más o menos ustedes se hagan como una idea cómo funciona esto, es una idea bien burda. Hago la guatita, ya la placenta, ahí voy a dibujar la guaguita, patitas, ahí está la guaguita. ¿Ya? Entonces cuando la matrona, ¿cierto? El doctor le pone este dispositivo acá, que sería el ecógrafo, voy a generar ondas de altísima frecuencia, por lo tanto son de poca longitud. Y cuando se encuentran con la guagüita, rebotan y van haciendo esto. Van rebotando, haciendo muchos rebotes sucesivos, ¿ya? Y como son muchas ondas y de altísima frecuencia, no atraviesan como la guagüita, sino que van rebotando. Entonces se genera como un vacío. Y ese vacío, en contraste, genera esta imagen que ustedes ven acá y se ve como la silueta del bebé o van reconociendo partes. En el fondo es porque se genera una zona en que las ondas no entran, ¿ya? Y se genera este contraste y se puede ver la imagen. Pero más allá de entender cómo funciona, lo que queremos destacar es que sepan, y no se olviden, chiquillos, que el ecógrafo es un dispositivo que se aprovecha de la reflexión, pero a diferencia del el radar o el sonar que utilizan infrasonido, el ecógrafo utiliza el ultrasonido, ¿ya? O sea, sonidos agudos de altísima frecuencia, más de 20.000, que no podemos escuchar. Y acá hay otros dispositivos también que utilizan el ultrasonido también para lesiones musculares, como se puede observar acá. Pero los que preguntan más en la PSU son esos dos, asociados al sonido, porque van a haber otros que vamos a estudiar asociados a la luz, como el telescopio, los microscopios, que tienen otro funcionamiento también. Ya, eso. Ok, visto entonces el fenómeno de la reflexión, pasemos al otro importante. Yo le dije que habían dos importantes, que era la reflexión y la refracción, son los que más tienen que dominar. Ya, ¿qué podemos observar acá? ¿O de qué se trata la refracción? Bueno, fundamentalmente de una onda que pasa de un medio a otro. Básicamente eso. Ahora, a diferencia de la reflexión que se encontraba con una superficie que no podía atravesar, por lo tanto rebotaba, teníamos una onda reflejada, acá nos encontramos con que la onda puede pasar de un medio a otro. Entonces, suponiendo que acá ya hay un parlantito y ese parlantito está emitiendo una onda y está sintonizada en una frecuencia determinada, le pongamos en 99,3 MHz. Por lo tanto, ese sonido viene, por ejemplo, del patio de la casa y entra acá a la sala. Ese sonido va a sufrir algunos cambios. ¿Y cuáles serían? Bueno, un cambio primero que todo en la velocidad. ¿Ya? La velocidad que está afuera va a ser distinta a la que está dentro. ¿Por qué? En este caso fundamentalmente porque si bien las dos son aire, tienen temperaturas distintas. Recuerden que yo les hablé que la velocidad del sonido
constante mientras el medio sea homogéneo. Pero acá podemos suponer que hay 8 grados, como viene en la mañana en el colegio, y acá hay 20 grados en la sala. Entonces el sonido va a pensar que está cambiando de medio, ¿ya? Así que para que lo tengan presente, vamos a tener un cambio de velocidad, ¿ya? Y con ello, a su vez, vamos a tener un cambio de longitud. ¿Y qué es lo que no cambia? Lo que no cambia es, por supuesto, la frecuencia, porque ese sonido que entra del patio sigue siendo el mismo que yo voy a escuchar en la sala, en la misma frecuencia, y por lo tanto, el mismo periodo. Acuérdense que la frecuencia por el periodo es 1, si la frecuencia sube, el periodo baja, pero si la frecuencia no cambia, el periodo no cambia. Así que la frecuencia y el periodo no cambian. Entonces estarían cambiando la velocidad, la longitud y la dirección en que se propaga la onda. Fíjense, igual que la reflexión, hay un cambio de dirección, y hay un cambio de sentido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué colocamos esta ecuación? Porque, como recién lo decíamos, en el fondo tengo 3 elementos variables, pero que en este caso la frecuencia pasa a ser constante, por lo que le explicaba recién, ¿cierto? La frecuencia la emite la radio, por lo tanto da lo mismo por donde pase, se mantiene constante. Si la frecuencia pasa a ser una constante, me queda la velocidad sobre la longitud, y estas son mis variables. Pero fíjense, son una división de variables. Eso en matemáticas es una proporcionalidad directa. Es decir, los dos suben en la misma proporción o los dos bajan. Por lo tanto, si cambia la velocidad, va a cambiar la longitud. Pero el concepto es, si sube la velocidad, sube la longitud. Si baja la velocidad, baja la longitud. Y esto lo podemos ver en este mismo ejemplo que acabamos de hacer. Ya, aprovechando del mismo ejemplo, lo vamos a poner en rojito. Entonces acá observamos que el sonido pasa de un medio que tiene 8 grados a otro de 20 grados. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Es que el sonido entre más temperatura hay, viaja más rápido. Entonces tendríamos que suponer que si el sonido entra del patio a la sala, va a subir la velocidad. Por lo tanto, si sube la velocidad, también subió la longitud de la onda. Pero por el contrario, si el sonido va al revés, ahí también bajaría la velocidad y bajaría la longitud. Ya, esto fundamentalmente no se estudia tanto con variaciones de temperatura. Igual tienen que saber que el sonido viaja más rápido entre más temperatura tiene, pero habitualmente lo van a encontrar así, como aire y agua. Ya, entonces, ¿qué pasa si un sonido pasa del aire al agua? Así retomamos la misma ecuación de recién, chiquillos. Perdón. La ecuación es velocidad sobre longitud. Ya. Si retomamos la misma ecuación de recién, tendríamos que si el sonido pasa del aire al agua, ustedes ya saben que entre más denso es el medio, el sonido viaja más rápido. Por lo tanto, si el sonido está pasando del aire al agua, va a subir su velocidad y por lo tanto va a subir su longitud. Pero si ese sonido pasa al revés, si es un motor, por ejemplo, de una lancha y el motor está dentro del agua, pero después ese sonido del agua pasa al aire. Entonces acá el sonido estaría pasando de un medio de mayor densidad a uno de menor densidad. Entonces el sonido en el agua viaja como a 1450 kilómetros y en el aire a 340. Entonces, si el sonido pasa del agua al aire, baja su velocidad y también baja su longitud. ¿Ya? Esto lo vamos a reforzar, por supuesto, cuando veamos los ejercicios de PSU la próxima clase, pero para que ya vayan teniendo presente estos cambios. Así que fácil recordar que velocidad y longitud cambian y las dos suben o las dos bajan en la misma proporción. Eso ayuda mucho al análisis y si se trata de sonido, entre más denso es el cambio de medio, más rápido va a ser el sonido. Bien. Se me quedaba en el tintero, que me lo recordó un compañero ahí al finalizar la clase. También lo que cambia, chiquillos, es la longitud, es la amplitud de la onda, porque el sonido cuando viaje y pasa al otro medio, va a pasar por esta interfaz o este cambio de medio y ahí parte de la energía va a quedar en este muro, va a quedar en alguna parte. Entonces, esta onda que pasa, que es la onda refractada, ¿ya? Porque esta es la onda incidente y esta es la onda refractada. La onda refractada va a tener, además de cambios de velocidad y longitud, va a tener un cambio en su amplitud, va a tener menos energía. ¿Ya? Entonces eso es importante señalarlo. Entonces cuando la onda cambie de medio, sí o sí va a bajar su energía. La velocidad puede subir o puede bajar, pero la amplitud de la onda siempre va a bajar, porque cuando pasa el otro medio va a encontrarse o va a perder parte de la energía cuando pase de un medio a otro. ¿Ya? Entonces va a ocurrir esa situación. ¿Ya? Entonces varía la amplitud de la onda. Eso se me había quedado en el tintero.
Bien, y acá más o menos podemos ver el mismo fenómeno. Fíjense que en un día caluroso, cómo se desvía el sonido hacia arriba. La persona ahí está con chorcito, ¿cierto? Está más veraniego el clima, y vemos que el sonido se desvía hacia arriba. Claro, porque abajo va a estar más caliente, arriba va a estar más frío, el sonido se desvía, porque está la temperatura variando en este espacio. Y en este otro caso, ahí vemos un día nublado, un día de invierno, ¿cierto? Las nubes, la persona abrigada, y acá en este caso el sonido se desvía para abajo, ¿ya? Y obviamente también para abajo va a tener una temperatura distinta a arriba. Y el sonido va a pensar que está cambiando de medio, siendo que todo es aire, porque el medio no es homogéneo. Que al no ser homogéneo, cambia la dirección de propagación, como ya decía. ¿Ya? No es importante que se aprendan si el sonido para arriba se desvía en verano y en invierno para abajo, no, eso no. Pero que entiendan la idea, porque el medio no es homogéneo, se desvía el sonido. Bien, además de la refracción, y la reflexión está la absorción. Este fenómeno es más simple de comprender, ya lo vamos a estudiar bien rápido, queda poquita batería, así que voy a ver si tengo el cargador por ahí y lo enchufo al tiro mejor. Perdón, pero estaba quedándome sin batería. Ya, chiquillos, entonces, en la absorción, ¿de qué se trata esto? Bueno, lo veíamos en parte cuando hablamos del volumen y la intensidad la clase pasada. Recuerden que cuando el sonido viaja, parte de su energía la pierde porque la absorbe los medios, el mismo aire, ¿cierto? Lo que sea. Pero también existe la posibilidad de que hayan materiales absorbentes y particularmente materiales blandos, como vemos acá, cortinas, esta espuma acústica, estas como cajitas de huevo, ¿cierto? Cuando hay material poroso y además es blando, es un material que absorbe mucho sonido, absorbe la energía de la onda. Entonces, queremos destacar ese concepto de la absorción, que corresponde, ¿cierto?, a la disminución de las reflexiones, porque pierde energía la onda, y eso se debe a que los materiales porosos y blandos, cuando una onda entra, empiezan a rebotar adentro, y cuando salen, ya salen con muy poca energía, con muy poca intensidad o volumen, ¿ya? Y los medios que destacan como buenos para absorber son los medios que son blandos y más densos, como los que aparecen acá. Alfombras, cortinas, espuma, etc. ¿Ya? Para que más o menos entienda la idea, porque asociado a esto también hay que comprender que los sonidos más agudos son más o son mejor absorbidos que los más graves. Y eso se debe, ya si lo explicamos, hacemos un monito así bien simple, a que por ejemplo, si yo dibujo acá una onda de más longitud, va a ser esto, y puede chocar acá, y posiblemente a lo mejor puede salir con menos energía, pero puede salir más fácil. Pero si es una onda de alta frecuencia, va a ser así y va a quedar acá y queda rebotando más tiempo adentro. Y cuando salga va a salir apenas con energía. Por eso los sonidos agudos son mejores absorbidos o se absorben con mayor facilidad que los graves. Y los graves son los que se escuchan de más lejos. ¿Se acuerdan que les decía los autos de los flights escuchando reggaetón? Se escucha pum, pum, pum. Eso se escucha de lejos, porque alcanza mayor longitud porque son tonos graves. Pero esos tonos graves también son más difíciles de absorber, ¿ya? Y entonces, eso también se destaca acá. Queremos que entiendan que los sonidos agudos, como tienen alta frecuencia, entonces vibran harto, entran a los poritos, quedan vibrando adentro, y si llegan a salir, salen con muy poca energía. Así que los sonidos agudos son más fáciles de absorber que los tonos graves, ¿ya? Eso como conclusión de esta parte. Así que el concepto de absorción es bien simple, no es más complejo que lo que acabamos de explicar. ¿Ya? ¿Qué pasa con la difracción? Esta es otra propiedad que tiene las ondas, tanto la luz como el sonido, fenómenos ondulatorios. Y en el caso de la difracción nos encontramos con dos tipos de difracciones. Una que es frente a obstáculos y la otra que es frente a aberturas. En este caso, fundamentalmente podríamos tener un muro grueso que no pase nada, es imposible que tenga una abertura y que pase el sonido, pero alguien puede conversar de una muralla a otra porque el sonido no se va hacia arriba nomás, sino que el sonido que hace, bordea el obstáculo y baja. Entonces, cada vez que vea la posibilidad de bordear el obstáculo, lo va a hacer. Y ese fenómeno se llama difracción. Entonces, esto también lo podríamos ilustrar como que si yo estoy acá en una calle caminando y esta es la avenida principal,
y escucho una ambulancia que viene por acá, y yo estoy acá y de repente escucho la ambulancia, pero pensando que puede aparecer por este lado, aparece por este otro. Y eso se debe a que la onda de la sirena encontró la esquina de la calle y dobló por la esquina para acá. Entonces, ¿qué pasó? Que el sonido encontró un obstáculo, o bordeó en este caso un obstáculo que era la esquina y entró por la calle para acá y escucho los bomberos y yo pensando que venían por acá, la verdad que venían por el otro lado. Porque en el fondo el sonido dobló, ¿ya? Entonces, no se lo olvide, difracción, propiedad que tiene el sonido de bordear los obstáculos y sigue su camino. Ya, ese es un tipo de difracción, pero hay otra que tiene que ver con lo que aparece acá, que es frente a aberturas. Entonces, técnicamente esto está todo como bien cerrado, pero al medio de la puerta hay un pequeño espacio que por aquí podría pasar una onda, ¿ya? Y eso lo vamos a ver mejor con la imagen siguiente, ¿ya? Para que nos ayude a comprender mejor. Acá primero, fíjense, esto es lo que pasa. Entonces, hay un frente de ondas, se encuentra una pequeña abertura, se comprime y pasa para el otro lado. Entonces acá se está difractando. Esta es la onda difractada, ¿ya? Para que ocurra eso, la longitud de la onda tiene que ser mayor, mucho mayor, ¿cierto?, que la abertura. Y lo veíamos en la imagen de atrás. Fíjense, acá está la fuente sonora, ¿cierto? Está saliendo la música de este parlante y la pequeña abertura es la puerta. A lo mejor esta longitud de onda tiene un par de metros, 2, 3 metros, pero la abertura de la puerta es de un par de centímetros. Entonces, ¿qué hace? Se comprime, pasa. Y acá se está difractando la onda. Y esa difracción pareciera que acá en la abertura fuera el inicio o el foco de la onda, ¿se fijan? Como que de acá partiera, pero la verdad es que viene de acá adentro. Entonces, esa es como la gracia de la difracción por abertura, que se encuentra con un pequeño obstáculo, se abre y acá se difractó la onda. Entonces, con eso estamos señalando que tenemos dos opciones para difracción. Difracción frente a obstáculos, bordear el obstáculo de seguir, y difracción frente a aberturas, apretarse y pasar por esa abertura y después se abre. Ahí cuando se abre, se difracta. Ahí se difractó. Esa es una propiedad que también tiene el sonido. Bien, aquí también lo vemos como con la luz, ¿se fijan? Acá va la onda, pero ahí vemos la luz, como se difractó. Así que se difracta la luz y se difracta el sonido, como veíamos en la imagen anterior. Ya, respecto a la resonancia. Ya, la resonancia es un fenómeno también ondulatorio que, más que fenómeno, es una consecuencia de los fenómenos ondulatorios, que hace alusión a que existe la posibilidad, por ejemplo, que se quiebre un vaso, ¿ya? O que se caiga un puente. ¿Y eso a qué se debe? A que a lo mejor el cuerpo, por ejemplo, vamos a hacer un supuesto, supongamos que esta copa tenía una frecuencia de 400 Hz. Esa es la frecuencia natural que tiene el cuerpo, en este caso la copa. Pero supongamos que este cantante, Plácido Domingo, ¿cierto?, también alcance con su voz una frecuencia de 400 Hz y está ahí al lado de la copa, con su voz. Por lo tanto, tengo dos frecuencias iguales y estas frecuencias se van a acoplar, de alguna manera se van a juntar y voy a generar que este cuerpo, que la copa, comience a tener una amplitud forzada, empiece a vibrar, a moverse más de lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque ya tiene una frecuencia natural de vibración, que son 400 Hz, pero llegó otra frecuencia externa igual a ella, se acoplan y el cuerpo comienza a vibrar más de lo normal. Esa vibración forzada es lo que se llama resonancia, ¿ya? Y si esa resonancia persiste en el tiempo, ¿ya? Si esta persona sigue cantando, y va a aumentar más la amplitud del movimiento hasta que se rompa el cuerpo, ¿ya? Entonces, no siempre se va a romper, pero claro, si persiste en el tiempo se va a romper. Pero lo que sí va a generar es una vibración aumentada, forzada. Y eso se debe que aumenta la amplitud, y por lo tanto, si aumenta la amplitud, aumenta la energía. Por eso se llegan a romper estas copas, ¿cierto?, producto de la resonancia, ¿ya? En general, en los instrumentos que aparecen acá, el cuerpo son como la caja de resonancia, y por eso se escucha como el sonido para afuera y se proyecta más, porque en el fondo esa resonancia se produce al interior de la cajita, ¿ya? Bueno, están todas esas medidas estudiadas, esas formas están estudiadas para que esto ocurra. Bien, eso tiene que ver con la resonancia. Acá está esta imagen que es famosa del puente de Tacoma, que también se cae producto de la resonancia, porque si ustedes ven acá, claro, uno puede decir el viento, pero el viento en general va a generar un movimiento de vaivén nomás en el puente, una cosa así. Pero fíjense cómo se está moviendo, si ustedes lo miran, ¿cierto? Como que sube y baja, ¿ya? Ahí está.
¿Ven? Como que sube y baja y el movimiento bien extraño, miren acá, como que se tuerce. Y acá lo podemos ver, por lo tanto eso no es el movimiento del viento, eso es acción de la resonancia. Y eso significa que el puente tenía una vibración natural, ¿ya? Y llegó otra frecuencia que generó el viento, y esa frecuencia era la misma. Se acoplaron y este cuerpo empezó a oscilar más de lo normal. Miren cómo se mueve. Esto no es acción del viento, ¿ya? Así que ese puente terminó cayéndose y seguía de hecho oscilando de una forma muy extraña cuando se rompe, y lo pueden buscar. En YouTube está el video, se llama Puente de Tacoma, y ahí pueden investigar, en este caso, la resonancia que ocurrió y que generó la caída de ese puente. Ya. Y por último, para terminando, vamos a hablar de la interferencia. ¿Ya? La interferencia puede ser fundamentalmente de dos tipos. En el caso del sonido, puede haber interferencia de tipo constructiva, ¿ya? Y de destructiva. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre constructiva? Fundamentalmente cuando tengo dos ondas en fase, porque acá lo destacamos. ¿Qué significa que estén en fase? Que coincidan en tiempo y lugar. Que ambas ondas sean monte, cuando una es monte la otra es monte, cuando la otra es valle, es valle. Eh, Creo que la otra ilustración lo muestra mejor, así que vamos a cambiar de imagen para que lo veamos bien. Acá lo podemos ver mejor y lo destacamos. Entonces, si se fijan en el primer caso tengo la onda A y la onda B, ¿ya? Pero miren esta cuando es monte y la otra también es monte. Y si esta tiene amplitud 1 y esta tiene amplitud 1, se juntan y me generan una onda de mayor amplitud, de amplitud 2. Entonces imagínense, todas estas fueran personas y todas estuvieran en el gimnasio del colegio cantando el himno nacional. Eso significa que cada una está en el mismo lugar, al mismo tiempo, diciendo lo mismo, se van sumando la onda. Entonces se genera un sonido intenso, ¿cierto? Se escucha como un puro sonido de mayor amplitud, de mayor intensidad. ¿Se fijan? Pero si las ondas están desfasadas, como este dibujo, fíjense que si esta es monte, esta es valle, y esta tiene la misma amplitud, como por ejemplo de 1 centímetro de amplitud cada una, yo las tengo que restar. Entonces esta es valle y la otra es monte. Y eso al final me da cero. Me da cero porque tienen la misma amplitud y además están desfasadas, que está corrida una respecto de otra. Cuando una es monte, la otra es valle. Y como tienen la misma amplitud, se restan y me da cero. Y eso en física es un silencio. Si esto lo viéramos en un osciloscopio, una línea recta es un silencio, no hay sonido. Este otro caso también es una onda constructiva. Si fíjense que está abajo y esta está abajo, así que se suman, ¿ya? Y si yo la sumo, tengo esta onda de mayor amplitud, ¿ya? Porque se sumaron y obviamente que queda abajo el resultado, subió la amplitud y es un sonido más intenso. Y en este otro también es interferencia destructiva, porque cuando está en valle, está en monte, y cuando está en monte, la otra es valle, y si tienen la misma amplitud, se restan y da cero, como aparece acá. Ahora, si esta fuera más grande, chiquillos, fuera amplitud 2 y esta amplitud 1, se restan y daría 2 menos 1 daría 1, pero con la orientación de la onda más grande. O sea, si esta fuera más grande, a lo mejor daría como para acá arriba, ¿ya? La cosa es que el concepto es ondas constructivas, son ondas que están en fase, coinciden en tiempo y lugar, y por lo tanto cuando una es monte, la otra es monte, la otra es valle es valle, y se suman y se genera una onda de mayor intensidad o amplitud. Y el ejemplo es como los coros, ¿ya? Los coros, el himno nacional en un estadio, etc. Y la onda destructiva es cuando una onda se cruza con otra, están corridas y se restan, ¿ya? Y se anulan entre sí. Y quizás como ejemplo puede ser cuando de repente hay un chicharreo de algo, ustedes tienen un celular como al lado de la tele, de repente se escucha como tu, 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 o interferencia, o simplemente está la antena de televisión y ustedes ponen su celular y se pierde la imagen, es porque se están cruzando esas señales. Y ahí hay una interferencia destructiva, se están anulando entre sí, ¿ya? Así que ahí hay algunos ejemplos de interferencia destructiva. Y con eso estamos terminando. Bien, hice este video en dos partes porque tuve un problema ahí técnico, ya, pero está toda la materia aquí. Próxima clase, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a hacer ejercicios de sonidos, de características de altura, amplitud, tono, intensidad, mezclados con estas preguntas, chicos, de lo que es toda esta materia de tonos, o sea, de intensidad del sonido y de los fenómenos, o sea, todo lo que acabamos de estudiar, ¿ya? Y ahí ya pueden hacer el test, así que estamos justos. Próxima semana de vacaciones, terminamos la materia, y de vuelta a vacaciones ya partimos de plano con la luz, y durante las vacaciones podrían ya hacer ese test que les dije, que tiene hartas preguntas sobre la onda y el sonido. Ya chicos, estamos ready.
terminamos la clase, paramos la grabación.